El gobierno de China nuevamente enciende las alarmas. Pide al pueblo que guarden alimentos y se abastezcan de todo lo necesario. Alarmas para el ciudadano común y alertas para el analista profundo. ¿Qué se está cocinando en Pekín? ¿Nada? ¿Es solo precaución? ¿Saben o planean algo? Preguntemos. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Comenzamos. Hecho 1. El gobierno de China lanza una alerta a su pueblo de que se abastezca de lo necesario, que guarden víveres, incluida agua potable. Esto provocó alarma en las redes sociales y en la población, porque muchos creen que se trata de los preparativos de guerra debido a la tensión que hay entre Estados Unidos y China por la independencia de Taiwán. El gobierno chino inmediatamente salió a aclarar y dijo: no se trata de eso. Pedimos a la población que guarde alimentos para protegerla del cambio climático, del fenómeno de la Niña y del mal funcionamiento de las cadenas de producción que pueden provocar una escasez de comida para el invierno. Eso dijeron las autoridades. Publica el propio periódico oficial de China, el Global Times. De hecho, en la petición de ahorro de comida se pide incluso racionar el alimento. Se pide a los restaurantes que no sirvan platos grandes ni exagerados. Se cambiará la dieta del ciudadano chino por granos no procesados. Se prohibirán anuncios comerciales en radio, televisión o internet donde se ven grandes banquetes o reuniones con mucha comida, que puedan motivar a comer demasiado y malgastar el alimento. Todo eso está prohibido. Incluso se pide a la población que cambie sus tradiciones de tener bodas o festejos teniendo grandes banquetes. Dice China que todo esto es para ahorrar comida y nada tiene que ver con la guerra, sino para prepararse ante una potencial escasez de comida en el mundo. Hecho 2. La cooperación militar sigue creciendo entre China, Rusia, Irán y Pakistán. Quieren crear un frente unido. El objetivo, dicen, es que están preocupados por la violencia que se pueda desbordar de su vecino Afganistán. No obstante, en la mira está Estados Unidos, ya sea por el vacío que dejó en Afganistán o por los planes futuros. China le insistió a Rusia que es necesario hoy, más que nunca, crear un frente común. Muchísimas gracias al equipo Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted, gracias siempre por todo el apoyo. Vamos directamente con nuestros analistas, los conoce usted muy bien, Francisco Javier Martínez, gracias por estar aquí, siempre prendiendo focos de análisis para que pues no nos sorprendan las cosas que hacen los gobernantes ni las élites que gobiernan sobre todo. Y usted lo conoce al profe de RI, claro. No me equivoco, cada vez más famoso y con mucho más capacidad de convocatoria en las redes sociales. Te felicito, doctor Jesús López Almejo,
investigador del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, y con muchos estudios en el mundo. Muchísimas gracias a los dos. A ver, Francisco Javier, bueno, pues esto es motivo de nada, de alerta, de no alerta, no pasa nada, que es que cuando a mí me viene la información, pues te causa, ¿no? ¿Qué te causa a ti, Francisco, y todos los argumentos que hay detrás? ¿Qué se está cocinando en Pekín, por favor? No solo se está cocinando en Pekín, se está cocinando a nivel planetario. Es decir, pasan muchas cosas, muchas de ellas no llegan a la prensa y a los canales tradicionales, otras se dejan filtrar y se crean alarmas de miedo y pánico. Es como en Halloween, susto o muerte, pero la realidad es que están pasando cosas y se están incrementando. Es decir, las cadenas de suministro, eso ya lo estamos hablando y muchos analistas lo hemos estado comentando desde hace semanas, e incluso se prevé que entrado los meses de enero, febrero, incluso rozando marzo del 2022, todavía haya problemas en las cadenas de suministro. Pero independientemente de eso, yo lo que estoy viendo es que va a ser un año de la presidencia del durmiente Joe Biden o Sleepy Biden. Es decir, sigue en la sombra de Trump. ¿Por qué digo que sigue en la sombra? Porque después de un año es curioso que un presidente haya perdido el 70% o más de audiencia, de seguimiento de sus fieles. De hecho, los independientes, y se ha visto en las dos elecciones que ha habido ahora en New Jersey y no recuerdo cuál es la otra ciudad ahora mismo, en estas dos ciudades de Estados Unidos, para gobernador ha habido una pérdida de votos de los demócratas, y dentro del Partido Demócrata hay una división entre los demócratas más hacia el llamado extrema izquierda, yo diría, no sé, el folclore izquierda, y luego los demócratas de centro derecha. Para apuntar muy rápido, es decir, veo que Biden, la única baza que le queda es atizar las tensiones con la República Popular China. Es decir, no solo firmando el acuerdo AUKUS que se firmó en esa unión entre Reino Unido, Australia y Estados Unidos, para, quitándoselo a Francia, fabricar y vender los 8 submarinos de propulsión nuclear, en este caso a Australia, sino que se está creando un clima muy peligroso desde el punto de vista geoestratégico y geopolítico, estudiando la historia, siempre y basándome en la historia, de crear una mentalidad de asedio, y así lo están sintiendo la República Popular China. Recordemos que la República Popular China, desde las guerras del opio, las dos guerras anglo-chinas, y luego la segunda en que intervino también Francia e incluso Portugal, ha tenido esa sensación de asedio. Recordemos además que desde el año 1945, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, China no ha participado realmente en guerras de conquista de territorios. En cambio, los Estados Unidos de América, el llamado mundo libre que representa los Estados Unidos de América, han participado de 248 conflictos militares. Desde el año 45 han participado directamente o han promocionado 201. Entonces, lo que estoy viendo es esa sensación de asedio sentida por parte de la República Popular China, y un sentimiento de inseguridad que muchos analistas en Estados Unidos están también comentando, como en el New York Times el otro día leía a una tal Oriana Skylar Mastro, que hablaba justamente con el ex responsable de defensa de Australia, Hugh White, de esa sensación que se está creando en torno a China de asedio, y lo peligroso que es esa posición de fuerza, ese intento de doblegar la voluntad china a través de la fuerza, porque se están produciendo, luego lo comentaremos. Quiero solamente dar como si fueran titulares. Se están dando 4 momentos, lo que yo llamo momento Pearl Harbor, que se ha dado cuando submarino de la clase Lobo del Mar, Sea Wolf, el 7 de octubre
se supone que de los mejores submarinos de propulsión nuclear de los Estados Unidos, choca, tiene una colisión y hay en torno al mar de China y ha salido perjudicado ese submarino Seawolf de los Estados Unidos, el United States Ship Connecticut. Hay un momento Palomares, porque están buscando esa fuga nuclear, posible fuga nuclear, que haya tenido ese submarino cercano o a las aguas del mar de China. Y eso con un avión especial Boeing VC-135 Constant Phoenix, para detectar si encima han dejado desechos nucleares, como lo que nos tragamos en España en el 1966, en el momento Palomares. Y los otros dos momentos es el momento Jerusalén, es decir, quieren convertir de facto lo que de jure no es. ¿Qué quiero decir con esto? Quieren hacer que Taiwán, que no tiene representación en Naciones Unidas, porque así se acordó desde el final, desde los años 90, muy claro. Pero antes, con Nixon, ya se había acordado, e incluso antes, que la única representación de lo que llamamos China en Naciones Unidas fuera la República Popular China. Con este momento Jerusalén se quiere dar un vuelco y también que tenga representación, y esto sería una provocación para la República Popular China, que tiene una ley desde el año 2005, ley antisecesiones, como si en España quisieran representarse en Naciones Unidas una parte del territorio español. Y por último, he dicho momento Jerusalén, momento Pearl Harbor, momento Palomares, y hay un momento Sputnik. Y el momento Sputnik es que los chinos, y ya no solamente los rusos y los norteamericanos, también pueden controlar y también pueden rastrear y maniobrar satélites en el espacio, porque así lo han hecho y no ha salido en prensa ni en ningún medio hace un año, cuando un satélite norteamericano se acercó sospechosa y provocadoramente al satélite chino, concretamente el incidente del United States 271, satélite de vigilancia espacial, que sigue un programa de conciencia situacional del espacio geosincrónico, así, y se acercó a un satélite chino. El satélite chino SJ-20 logró maniobrar y a tiempo real esconderse del satélite de los Estados Unidos. Por lo tanto, las naves espaciales chinas, ya desde el 2018, como el satélite de contraespionaje TJS-3, son capaces también de dominar el espacio. Entonces, luego hablaremos, y ya termino aquí por esta primera parte, de la histeria que el general McMillan, que por cierto era confidente de los chinos con Trump y ahora es uno de los hacedores de que vienen los misiles hipersónicos chinos, del peligro de que vamos a apoyar sí o sí a Taiwán por todos los medios. Es decir, hay un clima prebélico, indudablemente, y esto unido a lo de las cadenas de suministros, unido a la crisis energética, unido a todo lo demás. Bien. O sea que lo de los alimentos pues no es ni coincidencia ni broma. A ver, o para tomarse a la ligera. Jesús, apelo a tu gran capacidad de análisis geopolítica. El gobierno chino le lanza al pueblo, que son más de 1,000 millones de chinos, oiga, abastézcanse de alimentos y hasta de agua potable. Dime esto, ¿cómo lo ves? ¿Esto es porque quieren que adelgacen, porque incluso van a cambiar la dieta de alimentos procesados a granos no procesados y prohibir los anuncios de televisión y de radio y de medios en donde haya grandes comidas y bájenle a las bodas porque no haya banquetes en las bodas? ¿Es para que adelgacen los chinos? ¿Es para cuidar el alimento? ¿O es que detrás de todo esto hay una gran preocupación? El gobierno de China dice, no es nada de guerra, es porque va a haber o puede haber un shortage, como dicen en inglés, una escasez de comida en todo el mundo. O sea, bueno, si no es guerra, pues el otro tampoco está, no es menor, es peor. ¿Cómo lo ves? Mira, querido Roberto, no se puede descartar ningún escenario. Como científicos sociales tenemos que hacernos preguntas todo el tiempo y no dar por sentado nada hasta que no logremos probarlo, y definitivamente en las ciencias sociales
una gran carencia que tenemos son los estudios de prospectiva. Es decir, nos cuesta mucho trabajo imaginar el futuro y por eso tenemos que irnos como limitando al presente y al pasado. El pasado lo tenemos que ir poniendo en sus diferentes acepciones y el presente a tratar de adivinar, ¿no?, qué tendencia o qué frecuencia o qué correlación está generando. Dicho lo anterior, efectivamente el gobierno de China ha advertido a sus ciudadanos de abastecerse, de tener un botiquín de primeros auxilios, mascarillas antigases, una navaja que pueda cortar todo, y también tener siempre a la lista los documentos más importantes. Y esto obviamente genera en las redes sociales chinas pues mucha zozobra y le da carnita a los medios occidentales que gustan de hacer esto pues un gran escándalo. Y por otro lado, el gobierno de China también trata de tranquilizar, digamos, hacia el exterior, diciendo, es que nos preocupan dos cosas que sí están sucediendo, Roberto. Tú sabes que, por ejemplo, Mongolia, después de los procesos masivos de vacunación, Mongolia, que se va mantenido con niveles de contagio y de mortalidad de COVID muy bajos, bueno, en la medida que se vacunaron, la gente empezó a hacer vida normal, aumentaron las tasas de contagio y me parece que en este momento están atravesando, así como Rusia, la peor ola de COVID, de hasta 600 personas fallecidas al día. Y China, que tiene una política de tolerancia cero al COVID, apenas registraron 600 casos de COVID y eso ha bastado para que en la Mongolia interior, es decir, en la parte china, en la región china que tiene de frontera con Mongolia, prácticamente hayan estado cerrando completamente, haciendo confinamientos de 40 días, literal, o sea, cuarentenas de 40 días y no de 15 días como lo hacemos en otros lados, para tratar de evitar que se propague por todo el país. Hemos visto que no es una tendencia nueva de China. China desde el inicio de la pandemia hace 2 años ha sido muy tajante a no tolerar un solo caso, 2 solos casos, luego empiezan con pruebas multitudinarias, despiden a funcionarios de alto nivel del orden municipal o del orden provincial que asuman desde el gobierno federal que no cumplieron con su deber de contener el COVID y de guardar todas las precauciones debidas. Entonces eso por ese lado, China está siendo consecuente con un patrón de conducta que viene arrastrando hace 2 años. Por otro lado, ahora ha llamado mucho la atención que también pida a los comercios y también a las cadenas de suministro que no se corte el abastecimiento, pero ¿sabes qué pasó? Que hace 1 año, en octubre, finales de octubre y a principios también en la primera semana de noviembre, incluso fue más escandaloso y fue más estricto este mismo anuncio que estamos viendo en noviembre del año 2021, que me parece que ahora lo que le ha puesto un poco las alertas, ¿no?, y ha puesto más en la mira de los reflectores nacionales, porque en China fue un escándalo, pero fuera de China también está siendo un escándalo, es el tema de Taiwán. Me parece que la circunstancia, las provocaciones que ha venido haciendo Estados Unidos al infiltrar gente en Taiwán, tiene 1 año con militares muy de fuerzas especiales entrenando a la milicia taiwanesa, entonces pone como el foco rojo y da para interpretar que probablemente están haciendo preparativos de guerra. Pero yo esto, estimado Roberto, Francisco, lo vi hace 1 año y era muchísimo más estricto el anuncio. Y también están anunciando de una onda gélida que duraría prácticamente hasta marzo y que esto pues obviamente encarece los precios de los productos porque también pues de alguna manera se reduce, digamos, se reducen los productos primarios y eso encarece los precios. Por lo tanto, lo que está haciendo China es, incluso en el mercado de futuros, el Estado chino está invirtiendo para que no tengas una sacudida de precios, augurando que viene una mala temporada, pues como un fenómeno natural normal, y entonces quiere reducir también la especulación en los mercados financieros, pensando pues en casos como lo que sucedió con Evergrande y con lo que pasó también con esta trampa que está poniendo Estados Unidos de por un lado hacer el partenariado, el AUKUS, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, y por otro lado pues el Quad, ¿no?, con rivales naturales como son Japón, la India, el mismo Australia, que mira que se ha enriquecido del comercio internacional con China y de la mano de obra barata china, y en cuanto puede prácticamente se le va a la yugular a los chinos. Pero a mí me parece que va por ese lado, Roberto. O sea, no podemos descartar ningún escenario, pero hasta este momento
digamos que China ha sido consecuente con lo que ha hecho otros años por estas mismas fechas. Okay, pero un ciudadano pues común y corriente como yo te preguntaría, Jesús, oye, pero ¿para qué tengo que guardar mis documentos, mis escrituras de la casa y los documentos importantes en un lugar seguro? ¿Para qué quiero un botiquín de primeros auxilios? ¿Y para qué quiero una navaja que corte todo para protegerme de los precios altos? ¿O ahí sí no entiendo? ¿O nos está jugando una broma China? Sí, no, definitivamente, por eso decíamos que no podemos descartar ningún escenario. Sin embargo, también es cierto que en largos confinamientos, o por ejemplo en países que tienen ondas gélidas muy prolongadas, estamos hablando de temperaturas de -10, -20 durante 2 o 3 meses, de pronto es más difícil salir al exterior, de pronto es más complicado hacerse de las provisiones que uno requiere, por 2 razones, porque se disminuyen en los mercados y porque aumentan los precios, pero no aumentan los salarios. Entonces, me parece que el hecho de advertir a la población que salgan y se abastezcan antes de que encarezcan los productos, pero también es cierto que eso pudiera provocar que por el mismo anuncio se puedan encarecer. Por eso es que el mismo gobierno chino ha invertido en el mercado de futuros para garantizarles incluso a los proveedores que van a seguir consiguiendo sus productos al mismo precio. Uh-huh. Ciertamente a la gente habrá que decirle esto, a la gente de a pie, a la gente que no esté familiarizada con esto, que China lo ha venido haciendo, ha venido advirtiendo este mismo mensaje, pues lo hizo en 2019. A mí me tocó estar, por ejemplo, en China en 2019, fui al sur de China, y me parece que es muy interesante cómo, ¿sabes? A veces se cree que el gobierno chino tiene todo el control y que todo lo hace por la fuerza, desde el plano militar. Pero yo veo un sincretismo muy interesante entre la gente en diferentes niveles, un compromiso por este sentimiento nacionalista, pero también de orgullo nacional que ha venido emergiendo en las comunidades chinas de diferentes regiones del país, que son como muy dados a poner de su parte para que justamente las órdenes o las indicaciones o las instrucciones que se dan desde Beijing no se asuman como una cuestión vertical, sino más bien horizontal, en donde cada quien asuma sus responsabilidades. Y como se han enfrentado a lluvias torrenciales, a fenómenos naturales que han azotado China de manera brutal, el tema mismo del COVID-19, el asunto pues de esta constructora gigantesca que se fue a la quiebra y que podría haber asustado a cualquier país del mundo si le estuviera pasado, aunado al tema de Taiwán, me parece que tiene varias variantes, mi querido Roberto, valga la redundancia, pero habría que entender esto como parte de un proceso natural en donde también la gente pone de su parte. No todo es como coercitivo por parte del gobierno. Oye, y si nos vamos al papel, sin interpretar nada, Jesús, leí el comunicado del Ministerio de Comercio y dice, todo esto de almacén en comida es ante un eventual y posible fenómeno de escasez de comida en todo el mundo. Si le hacemos caso a eso, pues está peor, ¿no? Porque bueno, si no es guerra, pues entonces va a acabar el alimento en todo el mundo. Eso dice el comunicado chino. Sin interpretar, entonces, Jesús. Sí, definitivamente eso es un factor que alienta a que se consolide la instrucción, porque ciertamente, mira, lo que sí vimos que fue, Roberto, cuando empezó el COVID-19, que no se le entendía muy bien por dónde venía, y que Italia se había convertido en epicentro fuera de China, y que después lo fue España, y que después lo fue el Reino Unido, y que después empezamos a ver que México también se había convertido en epicentro. Estados Unidos nos robó protagonismo en el tema del COVID, en el pésimo manejo del COVID-19, nos robó, digamos, en Occidente protagonismo. ¿Qué fue lo que sí vimos entre marzo del 2020 y mayo del 2020? Confinamientos muy prolongados, en algunos países de manera obligatoria y en otros países de manera voluntaria o mixta. Y esto sí le dio a la contracción económica, le dio para abajo la producción, le dio a la alza el desempleo, es decir, se desajustó bastante el sistema económico que estamos acostumbrados a lidiar, con el que estamos acostumbrados a lidiar. Y entonces lo que está sucediendo en China es que, como tiene una política de cero tolerancia al COVID, prácticamente mandan a confinamiento. Y obviamente China, como la gran fábrica del mundo que es, pues cuando algunas de sus regiones, sobre todo aquellas en donde hay una fuerte producción industrial de productos que se suelen exportar al mundo, se para, pues esto sí trae una reacción en cadena. Si a esto le agregamos, y también hay que decirlo, por eso decía de no descartar ningún escenario,
que cada vez más el Quad, por un lado, con Japón, la India y Australia, le van estrechando el camino a China, y por otro lado también el AUKUS, que el AUKUS me parece más una mala broma, porque finalmente los anglosajones suelen buscar guerras, suelen buscar pleito, y luego son medio sacatones, es decir, siempre ponen, en la jerga mexicana, decirle sacatón a alguien es decirle cobarde. Son muy cobardes porque luego se valen de otros intermediarios para que esos intermediarios son los que pongan las vidas en el campo de batalla, y ellos suelen poner el dinero, el armamento y las instrucciones, pero a la hora de la hora me parece que pues utilizan a otros. Entonces me parece que también habría un miedo fundado por parte de China, y está también tratando de disuadir a Japón, a la India y a Australia, que serían a los que pondrían en el camino, a disuadirlos de las serias consecuencias que traería un ataque contra China, y que China desde este momento pues les estaría tomando ventaja en la preparación de una economía en situación de guerra, Roberto. Gracias, Jesús. Qué momento, ¿no? Tan fascinante para las ciencias sociales, para las ciencias internacionales, para tu actividad de estar analizando. Es riquísimo por todos lados. Donde levantes una piedra hay muchas cosas que analizar, Jesús. Oye, Francisco, vámonos al fondo. ¿Tú qué ves? Porque no nos los dijiste en la intervención anterior. Guárdate un cuchillo o navaja que corte todo, guárdate tus papeles importantes, ten una linterna y botiquín de primeros auxilios. ¿Cómo lo ves tú? Si te lo dicen a ti como chino, ¿qué sientes? Yo cuando veo que desde julio hay planes de reclutamiento y de movilización de tropas, Rusia se arte, y sobre todo en un invierno les corte el suministro de gas,